Saludos, bienvenidos todos. Después de la Semana Santa y en el tiempo de Pascua, retomamos el pulso a la actualidad y a las noticias de interés en Granada, España y el mundo desde la mirada de la fe. Nos encontramos en plena campaña de la renta y la Iglesia recuerda la importancia de marcar la X en la declaración. Este gesto hará que un 0,7% de lo tributado vaya destinado al sostenimiento de la labor de la Iglesia. La casilla aparece al principio de la declaración, junto a la de fines de interés social, con la que también se sostiene la labor caritativa. Tanto marcando solo la X para la Iglesia Católica como también la de fines sociales, Hacienda no nos devuelve menos ni nos cobra más. Además, para el mantenimiento de la atención espiritual de la Iglesia, el dinero recibido en la declaración se emplea también para la promoción social de cientos de miles de personas en nuestro país. Así lo refleja la campaña Por Tantos de este año. Y el 4 de mayo se estrena en Madrid el documental Las florecillas del tío Pelé, gitano y mártir, con testimonios sobre la figura del beato Ceferino Jiménez Maya. Es el primer gitano beato de la Iglesia martirizado en 1936 en Barbastro. Esta fecha, además, coincide con el 25 aniversario de su beatificación, que tuvo lugar en 1997 por San Juan Pablo II. El director del documental, que es también autor del libro que lleva el mismo nombre, estuvo en Granada presentando un avance. Pues el tío Pelé es un gitano de Barbastro, un gitano que vive como un gitano de su época, pero que pasa a la historia por ser un mártir de la fe, un testigo de la fe, un gitano que se enamora de Jesucristo, se enamora de la Iglesia Católica y que muere como vive. Vivió de la fe y murió dando un testimonio de fe. A partir del 4 de mayo pueden ver el documental en la web de la Conferencia Episcopal Española en conferenciaepiscopal.es. En nuestro espacio de Santa Sede hablamos de libros porque el Papa ha publicado recientemente un volumen titulado Contra la guerra, la valentía de construir la paz. Es un llamamiento al desarme y al diálogo como arte de la política. En sus páginas, el Santo Padre condena el gasto multimillonario en armamento que asciende a casi 2 billones de dólares anuales. Francisco reflexiona también sobre cómo es posible, con valentía, construir un mundo en paz en el que la clave para que finalicen las guerras es dejar de alimentarlas. Con ello se refiere a conflictos como el de Ucrania y otros muchos olvidados en todo el mundo. Para el Papa Francisco, ya vivimos una tercera guerra mundial por partes en la que el mercado y el tráfico de armas son los principales beneficiados. Y nos vamos ahora hasta el Sáhara Occidental. Allí, su prefectura apostólica cumple casi 70 años. La presencia de la Iglesia en esta zona se ha mantenido a lo largo del tiempo, a pesar de los enfrentamientos y cambios políticos. Son 5 los misioneros oblatos de María Inmaculada que desarrollan su labor en un área mayoritariamente musulmana. Desde sus 2 pequeñas comunidades parroquiales, estos misioneros quieren ser el punto de referencia de los miles de migrantes que llegan procedentes del África subsahariana. Los oblatos han cuidado de los cristianos y han generado una amistad con los musulmanes en la zona desde 1954. Cabe destacar además su atención en un centro de acogida de Cáritas y otro especialmente dirigido a personas con discapacidad. No nos marchamos del Sáhara Occidental porque hasta allí conectamos en nuestra entrevista de hoy, un lugar en el que está presente la Iglesia Católica como acabamos de oír, y lo está con la Congregación de los Oblatos Misioneros de María Inmaculada desde el año 1954 y donde también hay una prefectura apostólica en esta región. Con Mario León Dorado, prefecto apostólico del Sáhara Occidental desde el año 2013, conectamos ya y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Mario? Bueno, buenos días, muy bien, muchas gracias. Hola Paqui, hola a todos. Bien, todo muy bien, gracias a Dios. Pues lo primero de todo, gracias por conectar con nosotros. Comentábamos en nuestro espacio de noticias antes que su congregación, los Oblatos Misioneros de María Inmaculada, están en el Sáhara Occidental desde el año 1954. Por un lado, ¿cómo llegaron hasta allí? Y en su caso concreto, ¿por qué optó en su vida vocacional por el Sáhara?
Desde el 54, sí, sí, además ininterrumpidamente, ¿no? Que es una de las cosas hermosas, ¿no? De permanecer en el lugar y que la gente, sobre todo los ancianos, aprecian mucho. Pues llegamos aquí porque, bueno, hacía falta presencia de la iglesia para los cristianos que llegaban, sobre todo desde España. Cuando llega ya a España de una forma más masiva, pues porque se busca el fosfato y empieza a aumentar la población civil, se piensa en crear parroquias y en crear una estructura eclesial que va a ser la prefectura apostólica. Y bueno, se nos pide a los oblatos de María Inmaculada de España, pues estar a cargo de esta prefectura, de estas iglesias. Yo llegué aquí en el 2004, aunque yo llegué por primera vez como estudiante, como escolástico, seminarista, y me gustó, me cautivó siendo tan distintos, la cercanía y la familiaridad, el cariño de la gente y bueno, somos misioneros también, entonces todo se junta y sobre todo porque Dios llama, ¿no? Entonces yo pedí venir aquí y aquí estoy. ¿Y dónde están presentes exactamente? También tenemos una curiosidad y es ¿por qué una prefectura? Que es algo parecido a un obispado, pero no exactamente, ¿no? Bueno, claro, la iglesia al final se organiza. Normalmente la unidad o la circunscripción eclesiástica más típica, más normal, es la de diócesis o archidiócesis. Cuando la iglesia está poco desarrollada, pues no tenemos vocaciones, medios económicos, pues poquitos. Somos ahora mismo 4 sacerdotes, pero hemos estado 2 durante mucho tiempo. Hay poquitos cristianos, no llega para crear una diócesis. Entonces, digamos que son estructuras iniciales, embrionarias para, si Dios quiere y se desarrolla y crece, pues poder convertirnos alguna vez en diócesis, ¿no? De momento somos prefectura. Y estamos, pues de lo que decía, somos poquitos. Hay en realidad 2 parroquias en las 2 principales ciudades. Estamos en el desierto, pero estamos en las ciudades. En la capital, digamos, de la región, que sería El Aaiún, antiguo El Aaiún, la Aaiún, como se dice ahora, y en la antigua Villa Cisneros, que ahora se llama Dajla, las 2 parroquias. La mayoría de la población es musulmana. Imagino que la fraternidad humana de la que nos habla el Papa Francisco la practicarán todos los días. ¿De qué modo? Bueno, pues del modo más sencillo, que es saliendo a la calle, encontrarnos con la gente, recibiendo en nuestras casas, tener casas abiertas y visitando las casas de la gente. Es decir, de la forma más sencilla y más normal, como cualquier persona lo puede hacer en cualquier lado, ¿no? Porque todos tenemos vecinos con los que relacionarnos y a los que, bueno, amar, servir y querer, como en cualquier otro lugar. La peculiaridad es que es verdad, aquí nuestros vecinos son musulmanes, pero son personas, como cualquier otra. Y concretando un poquito más, ¿cómo es esa misión y evangelización de la Iglesia Católica en este lugar? Es una buena pregunta, porque al final, yo he visto responder a obispos, al obispo de Nouakchott, de Mauritania, de esta forma, y es como yo quiero también responder, como cualquier otra iglesia. La iglesia es la iglesia y realiza las mismas funciones, es verdad que de forma particular en su lugar, con las circunstancias concretas de cada territorio. Y entonces, pues tenemos nuestras Eucaristías y al servicio de los cristianos, que somos todos extranjeros. Pero las misas, pues las celebramos y las vivimos como cualquiera, y a veces con mucha animación, porque nuestros feligreses son, sobre todo, subsaharianos. Hay muchos migrantes, de estos migrantes que los pobres quieren llegar a las Islas Canarias, pues llenan. Son los principales feligreses. Hay algún miembro de las Naciones Unidas, hay algún estudiante también africano subsahariano que está por aquí y con ellos hacemos familia. Entonces, pues evangelizamos como cualquier otra iglesia, creando comunidad con algunas catequesis de catecumenados, sea de primera comunión, sea de iniciación cristiana de adultos, pero siempre pues con cifras muy pequeñitas, 2, 3 personas, encontrándonos con la gente, en el testimonio, en el encuentro, pues ese diálogo interreligioso o encuentro interreligioso que queremos hacer, con obras de caridad. Hay varios proyectos de Cáritas, muchos con inmigrantes, pero también con locales, con musulmanes. Entonces, al final,
yo creo que hacemos lo que hace cualquier iglesia con las limitaciones y las particularidades propias de donde estamos, que es una zona musulmana. Aunque llevan muchos años en el Sáhara Occidental y vivieron uno de los momentos más difíciles en el año 1975 con la llamada Marcha Verde, ¿qué retos o desafíos quedan por delante como comunidad cristiana en ese contexto en el que viven? Bueno, desde el 75 que cambió tanto, porque hasta el 75 eran parroquias como si estuviesen en cualquier ciudad española, porque había 5.000, 10.000 españoles. Ahora, desde el 75 cambia todo, los españoles y los cristianos se van y nuestra misión va tanto ahora mismo como desafío la realidad de la migración es terrible, entonces eso es un gran reto, demostrar el corazón del Padre, corazón de Cristo, pues con tantas personas pobres. Para nosotros un reto muy importante es el encuentro y crecer, crear puentes, vencer prejuicios y con nuestros hermanos musulmanes. Crear fraternidad, como nos invita, es un reto de todo el mundo y de la Iglesia particular y especialmente nuestra, como dices, crear fraternidad con todos, ¿eh? Porque somos muy diferentes, muy distintos, pero creemos que Dios es el Dios de todos y crecer como iglesia. Nosotros estamos buscando una congregación femenina o enriquecer la presencia, porque hasta ahora somos oblatos, pero la iglesia es plural, es diversa. Y también crecer en este sentido es importante. Y recuperando esa idea de fraternidad humana de la que estamos hablando y en el tiempo en el que vivimos, donde las tradiciones religiosas conviven en muchas partes del mundo, en esta era globalizada, ¿qué mensaje nos podría decir en este sentido para practicar y vivir esa fraternidad humana? Pues yo diría ir a lo concreto. A mí me preguntaban muchas veces cómo, lo hemos vuelto a decir ahora, ¿no? Al final encontramos personas concretas. A veces hablamos del diálogo interreligioso, del encuentro interreligioso. Las religiones no se encuentran los creyentes y las personas. Entonces, al final, la fraternidad hay que vivirla con el vecino, no con el que vive lejos, con el vecino. Y el vecino a veces es musulmán y seguramente en Granada, como aquí, también vamos a encontrar musulmanes. Pues son personas concretas que tienen sus problemas, que tienen sus sentimientos, que tienen sus proyectos de vida, también de felicidad, ¿no? Entonces, al final no hay que pensar en lo abstracto, hay que pensar en lo concreto. Y en lo concreto, al final, cuando se crece en amistad, al final se ama a la persona. Y cuando se quiere a la persona, se aprecia a la persona, las diferencias son vencibles. Y es más, no es que se desaparezcan, ¿no? Pero, aprendemos a amar desde la diversidad. Yo creo que al final es lo concreto. Cuanto más concreto, mejor. Pues Mario León, le damos las gracias por la entrevista, por lo que nos ha contado y porque una vez más miramos al mundo a través de los ojos de otros cristianos, en este caso de los oblatos misioneros de María Inmaculada, que a pie de terreno viven y testimonian el cristianismo, el amor de Dios en medio del mundo. Muchas gracias, Mario, por su vocación también y por su trabajo en el Sáhara Occidental. Muchas gracias a ustedes, a todos por llamar también. Y nosotros terminamos aquí el programa de hoy. El 16 de mayo tendrán una nueva edición de VA Informa en el que una vez más esperamos contar con ustedes al otro lado de la pantalla. Sigan nuestros contenidos en vatelevisión.com y en nuestras redes sociales. Gracias a todos por vernos y hasta pronto.